¿Cómo están, hermanos? Unos cuantos están bien, los otros quién sabe si están. Yo no los dormí, pero espero despertarlos. Y quiero compartirles, hermanos, miren, ¿quién estuvo? Levanten la mano, ¿quién estuvo cuando prediqué la última vez aquí, que fue el Día del Padre? 1, 2, 3, 4. Entonces todos los demás no han oído nada de eso. Bueno, cuando prediqué no terminé el mensaje y dije, lo voy a continuar, y hoy lo voy a continuar. Entonces voy a hacer un breve resumen y quiero decirles a todos, hermanos, que este es un mensaje que contiene las vivencias y las experiencias que nosotros como padres, mi esposa y yo, hemos vivido. Y yo quiero compartirles con ustedes este mensaje y quiero decirles también que este mensaje no es nuevo, no lo preparé para hace 2 semanas atrás. Tiene 10 años que preparé este mensaje, así que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, porque más que nada está basado en las experiencias y las vivencias que mi esposa y yo hemos tenido en la educación de nuestros hijos. Y aunque el tema era enfocado al padre, un padre conforme a la Biblia, en realidad es el papel que la mamá o el papá deben de desenvolver en casa con los hijos, o el papel que al final de cuentas los hijos están jugando o van a jugar el día de mañana cuando tengan una familia. ¿Sí estamos ahí? Vamos a ver Proverbios capítulo 17, versículo 6. Proverbios 17, 6. Proverbios 17, 6. Tal vez me voy a ir un poco rápido, no me voy a detener mucho en los pasajes. Sí voy a leer varios pasajes de la Biblia, pero no quiero que se entretengan en buscarlos, sino en escuchar el mensaje, hermanos. Esto es para que nosotros lo tengamos presente. Proverbios 17, 6. ¿Ya lo tienen? Bueno, ok, muy bien. Vamos a leerlo, vamos a ponernos de pie en nuestros lugares. Es un versículo muy corto. Y vamos a leerlo fuerte. Dice así: corona de los viejos son los nietos, y la honra sus padres. Nuevamente, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Vamos a orar. Padre, queremos rogarte que tú prepares nuestro corazón, Señor, que a mí me ayudes a hablar con claridad y a expresar pues todo lo que tú nos has enseñado, Señor, como padres, desde que te conocemos, desde que hemos podido aplicar tu palabra a nuestros hijos, a nuestra familia, y los resultados que hemos visto a través de tomar estas decisiones para nosotros, Señor, y que queremos compartir con los hermanos. Permite que esto que voy a compartir sea de bendición a los hermanos y que ellos puedan tomar aplicaciones prácticas para su vida. Te ruego y te pido tu bendición en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y estuve hablando hace 15 días de este tema. Y sabemos que los hombres siempre estamos pensando en las responsabilidades que tenemos, en nuestro trabajo, en la comunidad, la profesión que tenemos, el negocio que tenemos. Sin embargo, es bueno que estemos pensando en esto, pero a veces, hermanos, por estar pensando en tantas cosas que tenemos, nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos tan importante de pensar en nuestra familia y en entender, hermanos, que como papás somos representantes de Dios en la familia. El padre es el representante de Dios aquí en la tierra. Y, hermanos, varios de los atributos que Dios tiene deben llegar a ser los atributos de un papá. Porque así como Dios Padre nunca está demasiado cansado ni ocupado para escuchar a sus hijos, así también un padre terrenal siempre necesita escuchar a su familia. No sé si están bien con los ventiladores porque oigo mucho ruido. ¿Sí se escucha bien?
que yo lucho. Sí, ¿no? Por favor, abajo, desconéctalo. Es que siento una competencia. Ok. Hermanos, un padre siempre necesita escuchar a su familia. Aun cuando estés cansado, como papá, como mamá, necesitas escuchar a tu familia. Y tenemos que entender, si Dios está siempre disponible para nosotros, nosotros también debemos estar disponibles para nuestra familia. Dios el Padre nos ama con amor eterno y el Padre debe de amar a su familia con un amor supernatural. ¿Qué clase de padre, qué clase de madre eres tú? Un padre conforme a la Biblia, hermanos, es un reflejo de Dios. Hace rato Ariel dijo un versículo de memoria. Dijo, Dios es amor. Y ciertamente no lo dijo todo el versículo, pero Dios es amor, dice Primera de Juan. Y hermanos, cuando demostramos el amor a nuestros hijos, les estamos diciendo que hay un Padre en los cielos que también los ama. Dice la Biblia que Dios nos ama y que no quiere castigarnos, pero también dice la Biblia que Dios es justo y tiene que castigarnos porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, vimos que Dios es un Dios justo, hermanos. Y cuando decimos que Dios es justo, estamos hablando de que es perfectamente justo para con todas sus criaturas. Dice el apóstol Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hablando de la familia, hermanos, si tú tienes varios hijos, no tienes que tratar a tus hijos de manera diferente. Debes de tratar a todos sus hijos por igual. No debe de haber hijos favoritos. Entonces debemos de ser justos. Dios es justo también, hermanos, en el cumplimiento de las recompensas. Dice ahí en Hebreos, el escritor de Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no olvida las buenas obras, hermanos, y esto en relación a nuestros hijos, debemos siempre reconocer el trabajo y el esfuerzo que hacen nuestros hijos. Hay que premiarlos, hay que reconocerles, hay que hacerles saber cuando nuestros hijos se comportan bien. De igual manera, hermanos, es igualmente justo Dios en el cumplimiento de los castigos. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, dice el apóstol Pablo. Hermanos, debemos disciplinar a nuestros hijos cuando no hacen lo correcto. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Es decir, hermanos, que no hay una negociación de que, bueno, si me prometes ya que no portarte mal, ya no te voy a disciplinar. No, hiciste o cometiste una falta, sabías que no debías haber hecho, desobedeciste, ni modo, disciplina. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, debemos de enseñarle a nuestros hijos que cuando ellos obedecen, tienen premio, tienen reconocimiento, pero cuando ellos desobedecen, tienen consecuencias. Y eso es algo que yo aprendí con mis hijos y lo voy a tocar más adelante. Por eso yo aprendí que la disciplina nunca se negocia. La justicia y la rectitud, hermanos, siempre van de la mano y son el fundamento del trono de Dios. Así como los padres debemos corregir el comportamiento de los hijos, porque los padres debemos disciplinar a nuestros hijos para corregirlos, para instruirlos, así también los padres deben de cumplirles todas sus promesas. Entonces debemos de ser justos tanto en lo bueno como en lo malo. Vimos otra cosa, que Dios es un Dios perdonador. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios quiere perdonarnos. Y cuando nuestros hijos desobedecen, hermanos, tenemos que disciplinarlos. Y vimos cómo se disciplina. Vimos aquella vez cómo se disciplina. Y si usted tiene dudas de cómo se disciplina, está la grabación del mensaje que compartió mi esposa el sábado antepasado, donde se habla de la disciplina. ¿Cómo debes disciplinar a tus hijos? Y cómo lo hicimos nosotros y nos funcionó. Y hablando del perdón, hermanos, cuando uno va a disciplinar a los hijos, tenemos que enseñarle antes de disciplinarle
¿por qué lo vamos a disciplinar? Decirle que lo que hizo estuvo mal, que eso es desobediencia, que eso ofende a Dios, que esa desobediencia ofende al papá, ofende a la mamá, y que debemos pedirles perdón a Dios y a papá o a mamá o a quien haya ofendido, para que entonces él entienda que puede ser perdonado de la falta que cometió. Y después de haberle dado su dosis, 3 varazos mínimo, máximo 5, pero en promedio 3, y si mete la mano le toca doble. Mi esposa dice que le sumaba 1, yo le sumaba 3. Entonces, el caso es que funciona, hermanos. Después de haberle dado al hijo, oramos, bueno, le damos, llora, se desahoga, ya que se calmó. Entonces, oramos, lo abrazamos y el niño sale contento del baño. El niño se siente amado. Porque siempre el lugar para disciplinarlo no es cualquier lugar. El baño era nuestro lugar, porque a la casa donde íbamos de visita, si el hijo cometía una falta, ¿me permites entrar a tu baño? Y cuando el hijo ya sabía que pedíamos permiso para entrar al baño, ya sabía de qué se trataba. Pero el niño siempre salía contento. Siempre salía contento porque sabía, se sentía amado. Cuando el niño salía con la misma actitud, es que no lo discipliné correctamente. Entonces, hermanos, debemos de disciplinar correctamente. Ahorita me estoy yendo muy rápido, hermanos, porque es solamente un repaso, pero sí debo de decir algo muy importante. Si el papá está disciplinando, la mamá no debe de meterse en la disciplina. La mamá debe de apoyar, de reforzar la disciplina que el padre está ejerciendo. Si la mamá está disciplinando, el padre no debe de meterse en la ejecución de la disciplina. Si en algo yo no estoy de acuerdo con cómo lo está haciendo mi esposa, tengo que platicar aparte, a solas con ella, para ponernos de acuerdo en por qué sí estuvo bien o no estuvo bien la disciplina, porque a veces hay esas situaciones de comunicación, pero tenemos que platicar. Entonces, como padres debemos perdonar a nuestros hijos cuando caen en una indisciplina y enseñarles que Dios los perdona cuando ellos le piden perdón. Una cosa que enseñamos a nuestro hijo desde chiquito fue enseñarlo a orar. Y las oraciones que él más escuchaba eran las de pedir perdón. Y al ratito van a saber por qué. Un padre, hermanos, conforme a la Biblia, es un líder espiritual, no es un dictador, sino un líder espiritual que sirve en lugar de ser servido, que por su comunión con Dios recibe las cualidades para hacerlo, por su entrega y por su sumisión a Él. Hermanos, la clave para triunfar en el hogar es el liderazgo, es la oportunidad de influenciar a tu familia para Cristo. Por esto, hermanos, pero solamente esto va a venir como resultado de ser tú un seguidor de la Biblia. Tú no vas a influenciar a tu familia para Cristo si tú no lees la Biblia. Tú no vas a influenciar a tu familia para Cristo si tú no te congregas con regularidad, si tú no te involucras en las cosas de Dios. No puedes influenciar a tu familia. Necesitas ser tú un seguidor de Cristo para poder influenciar a tu familia. El padre, hermano, es el más importante en el hogar. Y si tu hogar es bueno o es malo, depende de ti como papá, depende de ti como mamá, porque tu liderazgo es la clave. Hay muchos papás que tratan de culpar a las madres por las fallas de sus hijos. Y muchos papás dejan toda la responsabilidad en las mamás con tal de no batallar con sus hijos. Pero papás, ustedes son el problema o son la solución. Hermanos, las normas que debe de cumplir un padre, les voy a compartir algunas. Un padre reconoce que es el responsable del comportamiento de sus hijos. Sabemos que es mi responsabilidad el comportamiento de mi hijo, y no decir, es que la culpa la tiene su madre. Sí, seguramente eso lo heredó de mi suegra, y no es así. Soy como padre el responsable, y si no hay papá, tu mamá toma esa responsabilidad. Un padre sabe que sus hijos tienen fallas y trata de ayudarles en amor. Miren, hermanos, nuestros hijos no son perfectos y hay que enseñarles en amor a corregir sus fallas. Por eso les hablamos, por eso les explicamos, por eso les enseñamos. Déjenme decirles, los niños son más inteligentes de lo que tú y yo nos imaginamos.
Yo he visto padres decir, es que está muy chiquito, es que todavía no entiende. Yo he visto a esos niños ser más inteligentes que sus padres porque los utilizan, los manipulan, los manejan. Si tú a un niño le explicas, el niño entiende. La formación, casi el 70-80% de la formación de un bebé es desde que está en el vientre de su madre hasta los 6-7 años de edad. Ahí está la mayor formación de un bebé, de un hijo. Entonces debemos de enseñarles en amor, y el amor no significa que no va a haber disciplina, porque Dios al que ama, disciplina. Un padre, hermanos, no es ciego a las flaquezas de sus hijos. No nos hagamos de la vista gorda cuando vemos que nuestros hijos están cometiendo una falta, cuando vemos que nuestros hijos están haciendo algo indebido. Debemos de corregirlos y no decir, yo conozco a mi hijo. Eso lo he visto muchas veces a muchas mamás creyentes que tienen hijos y que cuando les han ido a dar la queja de lo que sus hijos hicieron, la mamá dice, no es cierto, yo conozco a mi hijo y mi hijo es incapaz de hacer eso. Y déjenme decirles, hermanas, hermanos, nuestros hijos son capaces de hacer eso y más. Todos somos capaces de hacer lo que menos nos imaginamos. ¿Quién se imagina de ustedes a uno de mis hijos con una pistola? Nadie. Dice, ¿cómo? ¿Su hijo con una pistola? Pues sí, es capaz de eso y más. Y no porque yo tenga pistolas, pero él, por andarse juntando con amistades que no debía en la secundaria, traía una pistola. Pero nuestros hijos son capaces de eso y demás. No voy a contarles toda la historia para no tardarme. Hermanos, un padre trae estabilidad y seguridad al hogar. La presencia de un padre que ama a Dios es indispensable para el desarrollo emocional y espiritual de su familia. Trae estabilidad, trae seguridad. Yo les compartía de unos jovencitos que ahora este jovencito es pastor allá en la península de Yucatán junto con su novia. En ese entonces me preguntaron, pastor, ¿qué hizo usted para que sus hijos estuvieran en las cosas de Dios? Para que sus hijos amaran a Dios. Y lo único que hicimos es enseñarle los principios de la Biblia en la casa, aplicarlos a nuestra vida diaria. Lo único que hicimos fue tratar de congregarnos con fidelidad, tratar de asistir a todas las reuniones y actividades de la iglesia, tratar de que cuando nos invitaban en alguna otra iglesia, alguna actividad, asistir y participar con ellos, porque eso les daba seguridad, eso les daba conocimiento de la palabra de Dios, eso les permitía tener amistades más sanas que las que tienen en la escuela, y eso les permitió tener una mayor estabilidad emocional y espiritual. Un padre necesita darle seguridad y estabilidad a sus hijos. Un padre, hermanos, es honesto con sus hijos y con su esposa. Hablar siempre con la verdad. Hermanos, cuando hay problemas o cuando te equivocas, tienes que ser honesto y hablar con tu esposa o con tu hijo. Si te equivocaste en disciplinarlo, tienes que aprender tú también a pedirle perdón. Y ser honesto con él, ser honesto con tu esposa o con tu esposo, si ese es tu caso. Cumplirles también lo que les prometes a tus hijos, tanto en lo bueno como en lo malo. Hay premio o hay disciplina. Ser honestos con ellos, que vean que tú cumples tu palabra. Hermanos, qué importante para nuestra familia ser transparentes. Cuando hay dinero y cuando no hay dinero, hay que ser transparentes, hermanos. Hay que ser honestos con nuestros hijos. Y yo sé que aquí hay niños. De los niños que están aquí, ¿quiénes creen en los Reyes o en Santa Claus? ¿Creen en los Reyes o en Santa Claus? ¿Sí? Bueno, me voy a meter en problemas. ¿Puedo meter en problemas, hermano? No son míos, dice. Bueno, yo quiero decirles que nosotros fuimos honestos con nuestros hijos. Y para la época de los Reyes Magos, porque nosotros éramos clientes de los Reyes Magos, con Samuel y con Bernardo, pues ellos ya no habían nacido en un hogar cristiano, entonces tenían la tradición de malhechor, gaspeor y basaltar. Pero cuando Sabdiel nació en un hogar cristiano,
tuvimos que decirle la verdad. No existe el señor gordo de rojo con barba blanca, no existe. Malhechor, Gaspeor y Basaltar no existen. Quienes les compramos los juguetes a los hijos somos los papás. Fuimos honestos con mi hijo, le dijimos la verdad, nosotros somos los que lo vamos a hacer. Y también fuimos honestos en decirle, no tenemos mucho dinero, esto es lo que juntamos para ti. Y el 5 de enero, a las 10 de la noche, salimos de compras. De todos, mis hermanos, mis primos, mis sobrinos, mis hijos, no he visto niño más contento que Sabdiel, hermanos. Porque él pudo comprar con su dinero lo que él quiso y disfrutar sus juguetes como nunca. Los niños salían con sus juguetes. ¿Y qué te trajeron los reyes? A mí nada. Y lo peor es que él les decía la verdad a los niños y luego había unas broncas, pero bueno, ese es otro problema por ser honesto, hermanos. Pero la Biblia nos enseña que no hay mentiras piadosas, que no hay mentira blanca. La gente piensa, ay, es que la ilusión de los niños, pues esa es una mentira. Es mejor ser honestos. Yo les puedo decir, no hay niño más feliz que un niño que sabe la verdad. Definitivamente. Eso fue de chiquito y ahora ya de grande que él quería ir a la universidad y no teníamos dinero. Fue lo mismo. No tenemos dinero, hijo. Hay que orar a Dios, hay que pedirle a Dios. Y Dios proveyó, y Dios abrió las puertas, y él pudo ir a estudiar. Pero él sabía que no había y que no hay dinero. Dios se encarga, hermanos. Un padre gana el amor y devoción de sus hijos. Cuando tú eres un padre conforme a la Biblia y amas a Dios con todo tu corazón y cumples todo lo anterior que he mencionado, te ganas fácilmente el amor de tu familia. Fácil. Un padre, hermanos, que pasa tiempo de calidad con sus hijos y los instruye en justicia, es un padre que va a ver qué importante es para sus hijos y su esposa pasar tiempo con ellos. Como padre, como madre, es importante que pases tiempo con tus hijos, que puedas comer, aunque sea una de las comidas con tus hijos. Eso es algo valioso e importante para tus hijos. A veces los horarios no coinciden, sobre todo cuando los hijos son grandes o el papá tiene un horario diferente, pero con una comida que hagan juntos es algo bueno que ellos valoran. Que puedan salir de vez en cuando a caminar, aunque sea a comprar un helado. Miren, mi hijo Samuel era el niño más feliz. Él no tenía que gastar $1, $2 gastábamos en él, y él era feliz. Con un dulcecito que tuviera, él no pedía más. Que dediquemos ese tiempo, hermanos. Que puedas jugar con tus hijos o con tus hijas a la comidita, a la casita. Yo con Samuel jugaba las luchitas desde que estaba chiquito hasta que tenía como 12 años y ya no lo aguanté. Pero era importante para él. Es importante para nuestros hijos que juguemos con ellos, que convivamos con ellos. Que puedas enseñarles e instruirles en la palabra de Dios, hermanos. Los va a marcar para el resto de su vida. A Samuel le enseñamos desde chiquito la palabra de Dios. Año con año se leía la Biblia con él. Empezó a hacer su devocional con la Biblia. Creció, ya hace unos años él empezó a leer solo la Biblia, empezó a hacer sus devocionales solo, sin que le tuviéramos que decir nada. Y hace unas 3-4 semanas él me habló por teléfono y nos dijo a su mamá y a mí, gracias por la forma en que me educaron. Gracias porque me enseñaron la palabra de Dios. Gracias porque me llevaron a la iglesia, aunque a veces yo no tenía ganas de ir, ustedes me llevaron, porque ahora entiendo todo el valor que eso significa para mí, el tener la palabra de Dios en mi corazón. Los marcará para el resto de sus días, hermanos. Qué importante sería que el Día de las Madres, tu papá, puedas comprarle un regalito a tus hijos para que se lo lleven a su mamá. Te lo van a agradecer la mamá y los hijos. Qué importante, hermanos, es pasar tiempo de calidad con los hijos. En alguna ocasión fuimos a visitar a mis padres
Y también lo que quería era jugar y que lo sacara a jugar, y hablé con él y dije, sí te voy a sacar a jugar, pero hoy no. Después fui, cumplí la promesa, fuimos a jugar, estaba contento de que le cumplí la promesa, y por la tarde estaba contento de poder leer junto con su mamá la palabra de Dios. Y eso para mí fue una gran bendición. Entonces, hermanos, es importante saber todas estas cosas como papá o como mamá. Quiero ver 3 ejemplos de padres bíblicos, brevemente, solamente los voy a mencionar. Abraham dice Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Si ustedes ven este pasaje y lo leen con detenimiento, vamos a encontrar la opinión de Dios acerca de Abraham, que le dice, porque yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Eso es lo que sabía Dios de Abraham. ¿Será eso lo que opina Dios de ti? ¿Que tú vas a mandar a tus hijos y a tu casa después de sí, que guarden el camino de Jehová? Dios sabía que Abraham iba a guiar a sus hijos en el camino de Dios, porque la posición de Abraham, hermanos, fue una posición de liderazgo activa y no pasiva. Otro caso que tenemos, el de Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién fue el que lo dijo? ¿La esposa de Josué? No, lo dijo Josué. Porque Josué fue un hombre sumiso al Señor, un hombre que guió ejércitos, un hombre que pudo influenciar a su familia para servir a Dios, lo cual es muy importante. Así que, padre, tú debes de ser ese tipo de hombre que pueda influenciar a su familia para servir a Dios. Y si no está el papá, tu mamá, debes de influenciar a tus hijos para servir a Dios. Porque con tu ejemplo estás enseñando a tu familia que Dios es importante o no es importante en tu vida. Hermanos, tus hechos siempre van a hablar más fuerte que tus palabras. Así es que tú determinas qué tan importante es Dios para tu vida y para tus hijos. El tercer caso es el de Job 1:5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. ¿Qué era lo que hacía Job todos los días? Estaba orando por su familia, haciendo holocaustos por ellos todos los días, por si acaso alguno hubiere pecado. En otras palabras, hermanos, Job siempre estuvo al pendiente de la vida espiritual de sus hijos, porque un padre bíblico, hermanos, es el líder espiritual de su familia. Un padre, hermanos, conforme a la Biblia, tiene deberes. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, el rol de los padres es algo serio. En la palabra de Dios, nuestros deberes están claramente delimitados para que nadie pueda ser ignorante de lo que Dios requiere de cada uno de nosotros como padres. Porque ningún otro grupo, ni un equipo de fútbol, ni un equipo de básquetbol, ni un grupo de música, ni un equipo de trabajo, ni los papás, ni los suegros, ni nadie, hermanos, debe ser más importante que tu familia. Nadie debe ser más importante que tu familia. Enseña a tus hijos a amarte, a respetarte, a obedecerte por medio de tu ejemplo. Debes ser un esposo considerado y cariñoso. No debes de hablar de una manera impropia o indecorosa delante de tus hijos ni delante de nadie, porque Dios te está viendo. Qué tristeza me da. Conozco en la escuela donde trabajo, se supone que todos son familias cristianas, y de repente estar platicando con alguien que se dice cristiano y como que se le salen las palabras indecorosas. Qué pena me da.
Debes hablar de una manera apropiada, hermano. Debes de guardar el día del Señor y adorar a Dios como familia. Debes proveer no solamente materialmente, sino espiritualmente para tu familia. Debes iniciar tiempos devocionales de la palabra de Dios en tu casa. Debes ser honesto en todos tus tratos con toda la gente, porque los hijos te ven. Debes respetar a cada uno de los miembros de tu familia, los debes de respetar. Hermanos, el deber de enseñar la palabra de Dios a la familia es muy importante. Y antes de que les enseñes a tus hijos, tú la debes de aplicar a tu vida, tú la debes de conocer, tú la debes de guardar en tu corazón. La Biblia dice que debes de procurar con diligencia la palabra de Dios. Tú como papá, como mamá, debes de procurar con diligencia la palabra de Dios. Dice Josué 1:8 que nunca se debe de apartar de tu boca este libro, sino que de día y de noche debes de meditar en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Deuteronomio 6:2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hermanos, el Señor ha dicho aquí en Deuteronomio que la responsabilidad de que aprendan la palabra de Dios nuestros hijos es del Padre, para que, dice ahí, guardando todos sus mandamientos, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Hermanos, tenemos el deber de entrenar a nuestros hijos. Proverbios 22:6, un pasaje muy conocido por todos. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Debemos de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Miren, yo veo todos los días muchos niños pidiendo sabiduría. Sabiel, cuando estaba chiquito, íbamos por la calle y veíamos un niño desobediente, berrinchudo, caprichoso. Decía: ese niño necesita disciplina. Y siendo un niño chiquito, hermanos, debemos instruir a nuestros hijos. Nosotros tratamos de instruir a Sabiel, a Samuel, a Bernardo con la palabra de Dios. Y quiero que veas la promesa. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué hicimos con nuestros hijos? Se les instruyó, se les enseñó a leer, a orar, se les enseñó la importancia de congregarse, se les enseñó la importancia del diezmo, de saber el dar el diezmo, así como lo explicaba hoy Samuel que quería hacer con Ariel. Lo hicimos con Sabdiel, explicamos cómo calcular el diezmo, cómo dar su diezmo, cómo dar su ofrenda. Y ya decía Samuel, nos habló por teléfono para preguntarnos: ¿cómo le hago con lo del diezmo ahora que estoy acá en la universidad? Porque quiero dar mi diezmo. Es importante, hermanos. Si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a hacer la suya. Y hermanos, y dice ahí al final: y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiero decirles que nuestros hijos a veces se van a apartar del camino del Señor, pero ellos volverán a él si tú les instruiste. Samuel se apartó y Dios lo regresó. Bernardo se apartó y Dios lo regresó. Ellos volverán a él porque tú les enseñaste la palabra de Dios. Decía mi esposa: qué importante fue para ella que alguien se fijara en ella y le dijera: mira, aquí hay unas predicaciones de cómo disciplinar a los hijos. Se lo dijo una señorita de 15 años, y ella, en lugar de decir: ahí está, ¿qué me va a enseñar? Está chiquita, dijo: gracias, gracias. Y déjenme decirles, hermanos, esa enseñanza la hemos transmitido muchas veces
a las hermanas de las iglesias. Las que lo han recibido de buena fe han visto resultados. Las que no lo han recibido han visto sus propios resultados. Les estoy compartiendo la experiencia que hemos vivido. Tenemos el deber, hermanos, de enseñarles disciplina y amonestar a nuestros hijos. Efesios 6:4, hermanos, tenemos instrucciones específicas como padres. Dice ahí, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y la palabra amonestación, hermanos, la palabra amonestación aquí quiere decir disciplina cristiana que regula el comportamiento, o sea, es educación. Disciplina cristiana que regula el comportamiento. Tú tienes que regular el comportamiento de tus hijos. Eso es educación y se enseña en casa. En casa se les enseña que el lugar para comer es la mesa. En casa se les enseña que hay un horario para comer. En casa se les enseña que es incorrecto, es una falta de educación interrumpir a dos adultos cuando están hablando. En casa se les enseña que en el culto, a la hora de iniciar el culto en la iglesia, Sabdiel a mis brazos. Y si el niño está inquieto, Sabdiel, nos damos atrás. Porque a nuestro hijo le enseñamos que hay un horario para comer. A nuestro hijo le enseñamos que no debe interrumpir una plática de adultos. A nuestro hijo le enseñamos que el culto se respeta. A tal grado era su obediencia, su sujeción a esas reglas, que a donde quiera que íbamos él las cumplía. Cuando mi esposa estaba muy mala y tenía que ir a terapias, a unas camitas para recibir un tratamiento, no dejaban entrar a ningún niño. Y decían en el altavoz, el único niño que puede entrar es Sabdiel, porque es el único que se comporta. Es más, él andaba callando a la gente porque estaba hablando, porque estaba haciendo ruido y no dejaban oír. Y era el único que le permitían pasar. Debemos de enseñar en casa educación. Nosotros le enseñamos a Sabdiel, si vas de visita a una casa, no quiero que estés agarrando, no quiero que estés brincando, no quiero que estés haciendo. No quiero que estés pidiendo nada. Era educación. Era educación. Disciplina cristiana que regula el comportamiento. Yo le compartí a mi esposa hace más o menos como un mes. Estaba viendo el Facebook y vi la publicación de una amiga que es esposa de un pastor. Viven allá en el norte del país, no voy a decir más. Pero publicó una foto. Y se veía la sala, el comedor y hasta la cocina. Y decía muy orgullosamente, este es el hogar de un niño feliz. ¿Por qué? Había un tiradero de juguetes por todos lados y decía, este es el reflejo de un niño feliz. Y sí, yo creo que el niño era feliz. Pero un niño al que no se le está enseñando orden, al que no se le está enseñando disciplina, al que no se le está enseñando obediencia. Y miren algo que hacía mi esposa, aún sin ser creyente, llegaban de la escuela, Samuel y Bernardo ya tenían su lugar donde debían dejar su mochila. Si se quitaban la ropa, ya había un cesto para la ropa de color, un cesto para la ropa blanca. Porque había disciplina. Se les enseñaba que jugar con sus juguetes. Si vas a jugar con tus juguetes, y fue muy claro con Sabdiel, sacaba los juguetes con los que quería jugar, pero él sabía que nada más iba a sacar con los que iba a jugar, porque en el momento que quería sacar más, ¿sabes qué? Primero me recoges los que ya usaste, si ya no los vas a usar, los guardas y entonces sacas otros. Y cuando se termina tu tiempo de jugar, me recoges todos los juguetes y me guardas todo. Y decía mi esposo una frase que la anoté yo aquí: una casa limpia no es en la que más limpieza se hace. Una casa limpia es en la que menos se ensucia. Un padre, hermanos, conforme a la Biblia, evita los errores. ¿Qué dice Proverbios 29:15? Proverbios 29:15, ¿qué dice, hermanos? Ahí está en la pantalla, ¿lo pueden leer otra vez? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido
La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Cuántos niños andan pidiendo sabiduría, hermanos, y los padres no se dan cuenta? ¿Sabían ustedes? Yo estoy hablando tal vez maravillas de mis hijos y sobre todo de Samuel porque él nació ya en el hogar cristiano. Pero les voy a decir que de los tres, al que más se le ha dado disciplina ha sido a Samuel. A quien más le dimos varita fue a Samuel. Y desde los 3 meses de edad le dimos varita y él entendió que no debía de manipularnos porque nos manipulaba. Y yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero eso es lo que ha hecho de él el niño que es. Él siempre le disciplinamos porque siempre le decíamos no hagas esto y parecía que le decíamos haz esto. Siempre buscabas superar los límites. Se le ponían límites y siempre quería burlarlos, siempre quería modificarlos, siempre quería extenderlos y siempre se le disciplinó y nunca se salió con la suya. Fue al niño al que más varita se le ha dado, como no tienen idea, pero fue al niño que entre más crecía, menos se le daba, hasta que llegó el momento en que ya no se le dio, porque siempre se le dio de la manera adecuada. Corrige a tu hijo, dice Proverbios 29:15, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y eso ha pasado, hermanos, con la vida de mis hijos. ¿Saben una cosa? De mi hijo Samuel decían los médicos, su hijo es un hijo que tiene problemas de conducta, es un niño que tiene problemas de comportamiento, es un niño que no tiene la capacidad de memorizar ni de poner atención, es un niño que nunca va a tener la capacidad para tocar un instrumento, es un niño que no va a tener la capacidad de hablar otro idioma, es un niño que va a ser problemático. ¿Y si es así, hermanos? Y el médico dijo, ¿sabe por qué su hijo no es así? Porque sus estudios, eso era lo que decían, que él era un niño con todas esas características. Y el médico le dijo a mi esposa, ¿sabe por qué su hijo no es como dicen los resultados? Por la manera en que usted lo educó. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto, hermanos? Yo leí hace muchos años que decía un escritor cristiano, tú no vas a decir que ya la hiciste con tus hijos hasta que no veas a tus hijos educando a tus nietos en el camino del Señor. Pero algo que yo le agregaría a eso es que también cuando la gente pueda decir eso de tus hijos. Y yo he escuchado a médicos, a hermanos, a familiares, a gente que son vecinos, que apenas nos hablamos, qué bien educado está su hijo. Su hijo es así por la forma en que lo educaron. Y hermanos, desafortunadamente algunos padres no quieren escuchar el consejo y a veces aprenden tarde lo que podían haberse ahorrado. Y aprenden ya cuando el hijo se convierte en un rebelde y aprenden de los errores de una manera pues ya tardía y a veces cuesta trabajo corregirlos. Por eso, papás, debemos estar conscientes de que nosotros le fallamos a Dios cuando no ejercemos la disciplina a la manera de Dios, cuando no lo hacemos de la manera correcta, le fallamos al Señor y hacemos fracasar a sus hijos. Porque aparte de que no les enseñamos, también los ofendemos y no lo bajamos de menso, de inútil, de tonto, eres una maceta, eres un burro. Y crece el niño, pues soy un menso, soy un tonto, soy un bueno para nada. Nosotros somos los responsables, hermanos, de hacer fracasar a nuestros hijos. Demasiados padres alcahuetean a sus hijos y no quieren disciplinarlos. Por eso yo les decía, la disciplina nunca se negocia. Si te prometo que te voy a dar, te voy a dar, y si te prometo que te voy a premiar, te voy a premiar. He visto a niños
gritarles a sus padres, he visto a niños pegarles a sus padres, he visto a niños desobedecer a sus padres y a otros familiares, y los padres no hacen nada. Hay niños que sí obedecen a su papá y a su mamá, pero fuera de ahí no hay autoridad, porque si otro adulto les llama la atención, no obedecen. Padres que solapan la desobediencia y la indisciplina de sus hijos y no hacen nada, y muchos no lo hacen por no tener problemas. Hermanos, somos responsables de la educación de nuestros hijos, pero a veces las circunstancias nos llevan a otras áreas, y a veces tenemos que dejarle los hijos a los abuelos, a veces tenemos que dejarle los hijos a los tíos o a los hermanos. No es su responsabilidad, pero si les estás dando la responsabilidad, ellos también tienen que tener la autorización para disciplinarlos. Se lo debemos de permitir. Cuando Samuel se quedó solo con Zabdiel, ya le habíamos dicho, si se porta mal lo disciplinas, y él dijo, no, yo no lo voy a disciplinar. Pero como les dije, Zabdiel siempre buscaba brincarse las trancas, y dijo Zabdiel, pues si quieres disciplíname, pero no voy a recoger mi tiradero. Y pues lo retó y lo tuvo que disciplinar. Para eso él ya sabía cómo se le debía disciplinar a los hijos. Cuando íbamos con mi mamá y dejábamos a mi hijo con mi hermana, ella ya sabía cómo se debía disciplinar a Zabdiel, y cuando Zabdiel violó los límites, le tocó. Pero díganme si lo volvió a hacer. Hermanos, no fallemos en criar a nuestros hijos en el camino de Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios como padres. Busquemos la sabiduría de la palabra de Dios y entrenemos a nuestros hijos para su gloria. Ya voy a terminar, hermanos. 3 errores que hacen los padres. Ser demasiado indulgente o poco severo es un error, y un ejemplo de ellos es el caso del sacerdote Elí. ¿Y la Biblia qué dijo? Que Dios juzgaría a Elí porque sus hijos habían blasfemado contra Jehová y él no los había estorbado. ¿Qué hacía Elí cuando tenía que hablar con sus hijos? Ay, hijos, yo veo que la gente se queja de ustedes, ya pórtense bien, ya no hagan lo malo. Y esa era toda su exhortación. Jehová no culpó a los hijos, culpó a Elí por su comportamiento. Y la vida de Elí terminó en desgracia cuando el Señor le quitó la vida. Es un error, hermano, ser parcial. Todos los niños son diferentes y tenemos que aceptarlos y conocerlos y ser consistentes y mostrar una actitud correcta hacia nuestros hijos. La Biblia nos da un ejemplo de padres que fueron parciales en el tratamiento de sus hijos. ¿Se acuerdan de Isaac y Rebeca? Tuvieron a 2 hijos, a Esaú y Jacob. Y dice la Biblia, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Y qué pasó? Que por su favoritismo dividieron la familia. Es un error, hermanos, también ser un mal ejemplo. La palabra de Dios dice que Dios visitará las consecuencias de nuestra conducta. Porque dice Jehová en Éxodo, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y lo explicaba claramente el pastor en la mañana. Nuestros malos hábitos, nuestras malas actitudes, nuestros pecados pueden influenciar a nuestros hijos y causar que hasta nuestros nietos y bisnietos sean afectados por el mal ejemplo que les hemos dado. Hermano, ¿qué clase de legado le estás dejando a tu familia? Porque si tomas, no te sorprendas que tus hijos sean borrachos. Si cometes adulterio, no te sorprendas que tus hijos sean infieles en su matrimonio. Si eres negligente en las cosas de Dios, no te sorprenda que cuando tus hijos crezcan no quieran saber nada de la palabra de Dios. Conozco una familia que se alejaron de Dios y ahora que sus hijos están grandes, ya no quieren saber sus hijos nada de Dios. Y era un hombre que decía, yo a mis hijos no los voy a disciplinar, yo los voy a tratar con amor. Y decía, era una plática que mi esposa estaba teniendo con el hermano, y le decía a mi esposa,
es que no es que usted no esté de acuerdo conmigo, usted no está de acuerdo con Dios, porque Dios dice que si usted ama a sus hijos los va a disciplinar. Y le dijo, usted no los ha disciplinado y mire cómo andan sus hijos, con quienes se han casado y mire a sus nietos, y ahora se alejaron de Dios. Cómo estén sus hijos, cómo estén sus nietos, solo Dios sabe, porque no quisieron disciplinar a sus hijos, porque no quisieron someterse a las reglas de la palabra de Dios. Hermanos, no fallemos en vivir para Dios, vivamos conforme a su palabra. Yo creo que nadie de ustedes quiere cometer errores. Un padre conforme a la Biblia, hermanos, es un varón de Dios. Dice el apóstol Pablo, velad de estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hermanos, cada hogar necesita un padre piadoso que demuestre la imagen de Dios a su esposa y a sus hijos. Tienes que proveer la seguridad, tienes que proveer la comprensión, tienes que proveer la protección que cada esposa y que cada hijo necesitan. Nadie, hermanos, nadie puede tomar el lugar de un buen padre. Tú debes guardar este oficio con solemnidad. Si tú eres hombre, es tu responsabilidad. Y si en tu casa no hay un padre, tú debes de tomar el papel como madre. Porque ese ejemplo va a durar por años. Miren, es triste, hermanos, pero he hablado con gente para hablarle de Cristo. ¿Y saben por qué han rehusado aceptar a Cristo? Por el mal testimonio de un padre que fue hipócrita. Estaba hablando con un señor que me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero tener nada con el Evangelio. ¿Por qué no quieres tener nada con el Evangelio? Porque yo vi vivir a mis padres en total hipocresía la vida cristiana. Vi a mis padres que eran hipócritas en su vida cristiana. Ponían una cara en el templo y otra en la casa. Por eso yo no quiero saber nada del Evangelio. Hermanos, el papá debe estar en guardia con su familia. Velad, estar firmes en la fe. El papá debe estar firme en la fe. Debemos de defender los estándares y convicciones bíblicos y no lo que el mundo nos ofrece. Necesitamos ser constantes, necesitamos ser consistentes, necesitamos ser fieles y desarrollar ese carácter en la vida de nuestra familia. El papá debe ser un hombre de convicciones. Un hombre de convicciones bíblicas va a hacer la diferencia en todo hogar, porque va a dejar un legado bueno en la tierra para su familia. Un hombre valiente que se atreve siempre a hacer lo correcto. Hermanos, un padre conforme a la Biblia es el reflejo de Dios, modelando el carácter de Dios para su familia. Es el líder espiritual para sus hijos y su esposa. Es el que cumple sus deberes cabalmente. Es aquel que trata de evitar las trampas que nos desvían. Es el padre conforme a la Biblia, es un varón de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos ir en esta hora delante de ti y darte las gracias por tu palabra. Sabemos que el hablar de la familia es un tema muy largo, muy extenso. No por algo llevamos mes y medio hablando de la familia en esta tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nosotros necesitamos de ti. Sabemos que somos humanos y muchas veces nos hemos equivocado y hemos tomado decisiones equivocadas. Ayúdanos a tomar la decisión correcta en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que como hijos tomemos el papel que nos corresponde y nos sujetemos a nuestros padres. Que como padres, esposos, que tomemos el papel adecuado como un varón de Dios. Que como madres tomen su papel de esposa y puedan tomar la responsabilidad que les corresponde. Señor, te pido tu bendición. Tú habla a nuestro corazón en esta hora, Señor. Bendice la invitación.